Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí de nuevo. ¿Cómo están hoy? Espero que estén pasando un día fenomenal, lleno de alegría y buenas vibras. Y si por alguna razón el día no va tan bien, no se preocupen. Aquí estamos para levantarles el ánimo con un poquito de chismecito del bueno, de ese que tanto nos gusta y que nos mantiene al día con lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Hoy, como ya vieron en el título y seguro les picó la curiosidad, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, especialmente de los fanáticos de las telenovelas turcas y, por supuesto, de los seguidores del mundo del corazón. Porque Kerem Bürsin, el guapísimo y talentoso actor turco, podría estar considerando la posibilidad de volver con Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Este es un tema que sin duda genera muchas expectativas y debate. Y es que, como todos recordarán, Kerem y Hande fueron, durante un tiempo, la pareja más comentada y querida de la farándula turca. No solo por su increíble química en la pantalla en la exitosa serie Love is in the Air, sino también por la chispa innegable que parecía existir entre ellos en la vida real. Fueron una pareja icónica, un romance que conquistó corazones en todo el mundo, y su ruptura, pues, dejó a muchos con el corazón roto y con la esperanza de que algún día volvieran a estar juntos. Pero, ¿qué motivos podrían estar impulsando esta posible idea de reconciliación? ¿Qué factores podrían estar influyendo en Kerem para considerar esta posibilidad? ¿Y qué hay de Hande? ¿Estaría dispuesta a darle una segunda oportunidad al amor? Esas son las preguntas que vamos a responder hoy. Vamos a desentrañar los posibles escenarios, analizar las especulaciones, y por supuesto compartir mi humilde opinión al respecto. Pero antes de adentrarnos en este jugoso tema, quiero hacerles una pequeña petición. Si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban a mi canal. Es completamente gratis y me ayudan muchísimo a seguir creando contenido y a compartir con ustedes las últimas noticias y chismes del mundo del entretenimiento. Suscríbanse ya. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así se mantendrán al día con todo lo que sucede en el mundo de las celebridades. No se lo pueden perder. Ahora sí. Vamos a lo que nos interesa. Para empezar, es fundamental recordar la historia de amor que unió a Kerem y Hande. Como les comentaba, su romance surgió en el set de grabación de Love is in the Air, una serie que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La serie, una comedia romántica fresca y encantadora, nos presentaba la historia de Eda YLDZ y Serkan Bolat, dos personajes que, a pesar de sus diferencias y de los obstáculos que se interponían en su camino, terminaron enamorándose perdidamente. Y vaya que la química entre ellos, interpretados magistralmente por Hande y Kerem, era innegable. Sus miradas cómplices, sus gestos, la forma en que se miraban y se trataban, todo irradiaba amor, complicidad y una conexión especial que traspasaba la pantalla. Los fanáticos se enamoraron de Eda y Serkan, y soñaban con verlos juntos en la vida real. Y lo mejor de todo es que esa química, ese magnetismo que se veía en la serie, traspasó la pantalla y se materializó en la vida real. Comenzaron a salir, confirmando los rumores y las especulaciones que habían circulado durante meses. Fueron una pareja muy mediática, y su relación fue seguida de cerca por la prensa y por sus miles de seguidores. Compartían fotos juntos en las redes sociales, se dedicaban mensajes románticos en entrevistas, y en general, parecían muy felices disfrutando de su amor y de su éxito profesional. La noticia de su relación fue recibida con entusiasmo por sus fans, que soñaban con verlos juntos para siempre. La pareja se convirtió en sinónimo de amor, de felicidad y de éxito. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada. Sin embargo, como suele suceder en la vida, la historia de amor tuvo un final. Después de aproximadamente 1 año y medio de relación, anunciaron su separación, dejando a sus fans con el corazón roto y con la incertidumbre de qué había pasado. Los motivos de la ruptura, como suele ser habitual en estos casos, no fueron del todo claros. Se especuló con diferentes versiones, desde diferencias en sus agendas y en sus ritmos de vida, hasta presiones mediáticas y rumores de infidelidad. Los medios de comunicación no dejaron de especular sobre las posibles causas de la separación. La prensa turca se volcó en investigar los motivos de la ruptura, buscando respuestas a las preguntas de los fans. Se habló de un desgaste en la relación, de una falta de comunicación, de la incompatibilidad de sus agendas.
Pero al final, lo importante es que decidieron tomar caminos separados. Y aunque la noticia causó tristeza y desilusión en sus seguidores, ambos actores tomaron sus propias decisiones y continuaron adelante con sus vidas. Y aquí es donde la pregunta del millón surge: ¿por qué Kerem Bürsin, después de todo este tiempo, podría estar considerando la posibilidad de volver con Hande Erçel? Bueno, hay varios factores que podrían influir en esta posibilidad, y vamos a analizarlos a fondo, explorando cada uno de los detalles. En primer lugar, la nostalgia es un sentimiento poderoso que puede influir en nuestras decisiones y en nuestros sentimientos. Y es que cuando una relación es significativa, cuando se han compartido momentos importantes, es inevitable que con el tiempo se recuerden los buenos momentos, las risas, los viajes, las experiencias compartidas. Kerem y Hande vivieron una etapa muy intensa juntos. Compartieron momentos felices, viajes, risas y obviamente el éxito rotundo de Love is in the air, que los catapultó a la fama internacional. Es lógico pensar que a veces se extrañe esa conexión, esa complicidad, esa etapa de felicidad. La nostalgia puede ser un motor muy fuerte para querer revivir algo del pasado. Recordar los momentos especiales, revivir las emociones, y querer sentir nuevamente esa felicidad. La nostalgia puede jugar un papel importante en la decisión de querer darle otra oportunidad a la relación. En segundo lugar, el impacto del tiempo y la madurez. El tiempo cura las heridas y a medida que pasa el tiempo, las personas cambian, maduran, aprenden de sus errores y evolucionan. Es posible que con el tiempo Kerem haya reflexionado sobre su relación con Hande, haya analizado los problemas que los llevaron a separarse, y haya llegado a la conclusión de que podrían haberlo hecho mejor. La madurez emocional, en muchos casos, puede llevar a una persona a querer darle otra oportunidad a una relación, sobre todo si hubo amor verdadero de por medio. La madurez implica asumir la responsabilidad de los errores, aprender de ellos y buscar soluciones para no volver a cometerlos. El paso del tiempo puede aportar claridad, perspectiva y la capacidad de analizar la situación con mayor objetividad. La madurez emocional permite superar los miedos, los resentimientos y los obstáculos, y estar dispuesto a luchar por el amor. En tercer lugar, la conexión profesional. Como todos sabemos, la industria del entretenimiento es un mundo pequeño, donde las personas, especialmente las que trabajan en el mismo ámbito, suelen encontrarse, ya sea en eventos, proyectos profesionales, o simplemente a través de amigos en común. Y Kerem y Hande, a pesar de su separación, siguen siendo dos de las estrellas más importantes de Turquía. Es muy probable que en algún momento sus caminos vuelvan a cruzarse, ya sea en eventos sociales, presentaciones de películas, festivales, o incluso por amigos en común. Esta conexión, a pesar de no ser romántica, podría reavivar la chispa del pasado, despertar sentimientos olvidados o simplemente recordarles lo bien que se llevaban y lo mucho que se querían. El reencuentro, aunque sea fortuito, puede despertar la nostalgia, la curiosidad y la esperanza de revivir el amor. Otro factor que podría influir es la presión mediática y las expectativas de los fans. Como mencionamos antes, Kerem y Hande fueron una pareja muy querida por el público. Sus fans, hasta el día de hoy, sueñan con verlos juntos de nuevo, con revivir la magia de Love is in the air, y con que su historia de amor tenga un final feliz. Los medios de comunicación también siguen muy de cerca sus vidas sentimentales, y cualquier interacción entre ellos se convierte en noticia, generando gran expectación y alimentando los rumores de una posible reconciliación. Esta presión, aunque pueda ser un poco abrumadora, podría influir en la decisión de Kerem, en el sentido de que el querer complacer a sus fans y evitar el ojo público, lo lleve a considerar la posibilidad de una reconciliación. El apoyo de los fans, el cariño y la admiración del público pueden influir en la toma de decisiones, ya que pueden sentirse obligados a complacer a sus seguidores y a darles lo que desean. La presión mediática puede ser un factor determinante en la decisión de volver a estar juntos, ya que la opinión pública y la expectación generada pueden influir en la forma en que se percibe la relación. Además, no podemos descartar los sentimientos no resueltos. A veces, una relación no termina simplemente porque el amor se acabó. En ocasiones existen problemas sin resolver, malentendidos, heridas emocionales o cosas que quedaron pendientes. Si Kerem y Hande no hablaron abiertamente de sus problemas y no lograron llegar a un acuerdo mutuo, es posible que aún existan sentimientos no resueltos, que podrían resurgir con el tiempo.
La oportunidad de arreglar las cosas, de hablar, de perdonar y de construir una nueva relación, podría ser un gran incentivo para volver a intentarlo. Los sentimientos no resueltos pueden ser como un nudo en el corazón, que impide avanzar y que genera nostalgia y tristeza. Resolver los problemas, aclarar las dudas, perdonar y ser perdonado, puede ser el primer paso para sanar las heridas y abrir la puerta a una nueva oportunidad. La posibilidad de cerrar el círculo, de poner fin a los conflictos y de construir un futuro juntos, puede ser un aliciente para volver a intentarlo. Ahora bien, ¿qué hay del otro lado? Asterisco asterisco, ¿qué hay de Ande? ¿Estaría dispuesta a volver con Kerem? Asterisco asterisco, esa es otra pregunta interesante y clave. Como todos sabemos, Ande también ha rehecho su vida sentimental. Ha estado involucrada en otras relaciones, y actualmente se encuentra soltera, enfocada en su carrera profesional y en sus proyectos personales. Es probable que Ande también haya reflexionado sobre su relación con Kerem, y haya evaluado si vale la pena darle una segunda oportunidad. La decisión final, por supuesto, dependerá de ella, de sus sentimientos, de sus deseos y de sus expectativas. La decisión de Ande será fundamental para determinar el futuro de esta posible reconciliación. En resumen, son muchos los factores que podrían influir en la posible vuelta de Kerem y Ande. La nostalgia, el tiempo, la madurez, la conexión profesional, la presión mediática y los sentimientos no resueltos. Todos estos elementos podrían jugar un papel importante en esta ecuación y determinar el destino de esta pareja. Ahora, vamos a la parte más interesante, asterisco asterisco, mi opinión personal asterisco asterisco. Como siempre quiero dejar claro que esto es solo mi perspectiva, basada en lo que he visto, leído y escuchado. No tengo ninguna información privilegiada ni contacto directo con ellos, pero me gusta analizar los casos y dar mi opinión. Honestamente creo que una reconciliación entre Kerem y Ande no es imposible, pero tampoco es algo que sea sencillo. La vida es impredecible y el amor puede surgir en cualquier momento. Sin embargo, creo que para que una reconciliación funcione, ambos tendrían que estar completamente seguros de querer estar juntos y estar dispuestos a solucionar los problemas que los llevaron a separarse en primer lugar. Tendrían que ser maduros, comprensivos y, sobre todo, estar dispuestos a luchar por su amor. La comunicación, el entendimiento y el respeto mutuo serían fundamentales para construir una relación sólida y duradera. Creo que ambos han madurado, han crecido y han aprendido de sus errores. Ambos son personas talentosas, exitosas y con mucho potencial. Creo que si deciden darse una segunda oportunidad, podrían tener una relación más sólida y duradera. Pero para que esto ocurra, ambos tendrían que estar en la misma sintonía, con los mismos objetivos y con la misma disposición a luchar por su amor. Y recuerden, esto es solo especulación. No tenemos ninguna confirmación oficial de que esto vaya a suceder. Es importante ser cautelosos y no crear falsas expectativas. Pero el hecho de que sigamos hablando de ellos, de que sigamos analizando sus posibles encuentros, es una prueba del impacto que tuvieron en el mundo del entretenimiento. Son una pareja icónica y su historia de amor sigue siendo un tema de interés para muchos. Y bueno, con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la posible reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que podrían volver? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Compartan sus teorías, sus expectativas y todo lo que se les ocurra. La conversación está abierta, y siempre es un placer leer sus comentarios y debatir con ustedes. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Realmente aprecio su apoyo y el tiempo que dedican a mi canal. Si les gustó este contenido, por favor, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo. Y recuerden, activen la campanita para recibir notificaciones de los nuevos vídeos. Así no se perderán ninguna noticia ni chisme del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima, y que tengan un día increíble. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.